diversidad de los ambientes legales y ambientes jurídicos de las diferentes regiones, que tiene que haber una norma más flexible, que en primer lugar respete esos ambientes de cada país, respete que en algunos países la licencia es otorgada por diferentes organismos y no necesariamente por los miembros, y entonces se empieza a trabajar en un nuevo cuerpo de normas. Un nuevo cuerpo de normas que a partir de 2010 empiezan a trabajar con un posterior proyecto de clarificación de esas normas. Y bueno, ya que está hecho este cuerpo de normas, el reto ahora es facilitar la implementación y la convergencia. Todo esto lo hace, por supuesto, desde la estrategia del IFAC para incrementar la competencia de la profesión contable a nivel global. Y, por supuesto, para lo que queremos todos, fortalecer la confianza pública, velar por el interés público, es algo que está dado a nuestra profesión desde su nacimiento. Es muy importante reconocer el papel que tienen las economías de todos los países, nuestra profesión, y por eso el IFAC se propone normas hacer estas normas. Bueno, si podemos continuar, Laureana, por favor, con la siguiente. En resumen, este cuerpo de normas, como varios de ustedes seguramente conocerán, pues dividen la formación de este profesional en dos etapas muy importantes. Una es el desarrollo profesional inicial y otra el desarrollo profesional continuo. Es aquí donde viene un gran reto, porque el desarrollo profesional inicial en algunas regiones del mundo también está a cargo del organismo profesional, es decir, llega profesionales o gente que aspira a ser profesional de contaduría y empieza su formación o empieza sus pruebas en el organismo profesional. Sin embargo, es un gran reto, sobre todo en regiones como la nuestra, porque, como veremos, el organismo profesional no tiene a su cargo ni la preparación ni el licenciamiento o el primer permiso para trabajar de los profesionales en contaduría, sino que en nuestras regiones hay otros actores muy importantes como los ministerios de educación, como las universidades, y entonces reconoce todas estas diferencias, las pone explícitas en las normas, pero sin embargo dice, sí, el desarrollo profesional inicial de nuestra profesión debe de incluir educación contable, experiencia práctica, y debe de haber una evaluación verificable, seria, formal, para poder hacer que el profesional pueda ser habilitado para ejercer la profesión. Y después vendrá una etapa de desarrollo y estudio para toda la vida, que será nuestra etapa de desarrollo profesional continuo. Por supuesto, también la profesión y el consejo observan ciertas funciones del contador que son muy demandadas, como es el servicio de auditoría, y también dentro de este desarrollo profesional continuo empiezan a hacer normas como la norma 8, que es para determinar las competencias que debe tener un socio encargado de auditoría. Adelante, Laureana, por favor. Como les decía, desde 2003 tenemos el primer cuerpo de normas, pero nos vamos a remitir a lo que son las últimas actualizaciones. Como podemos ver en el esquema, la norma número 1 básicamente se requiere a los requisitos para ingresar a un programa. Se nota que una de las grandes problemáticas que se da en nuestra profesión es porque hay mucha deserción. También hay profesionales que no tenían esta vocación o que no están totalmente facultados para terminar una carrera. Entonces, se ve que es muy importante que el organismo profesional pueda dotar de toda esa información a los miembros de su profesión, a los aspirantes, para que puedan concluir con éxito y sobre todo para que puedan desempeñar un buen trabajo. Es importante mencionar que estas normas van dirigidas al organismo profesional miembro del IFAC. Esa era una característica que tenía el primer cuerpo de normas. Sin embargo, ya el último cuerpo de normas especifica claramente que aunque vayan dirigidas al miembro y mediante
la declaración de obligación de los miembros número 2 sean exigibles al miembro del IFAC, en donde muchos de nuestros países son miembros, pero estos estándares son útiles y son un punto de referencia para instituciones educativas, para reguladores, para interesados en general en la profesión como empleadores y algunas otras personas relacionadas con ella. Entonces, se crea este nuevo cuerpo de normas y si podemos ver a escasos 3, 4 años es cuando se hace la última actualización que dice fecha de entrada en vigor y ven de la norma 1, 2014, de la norma 2, 2015, hasta que tenemos todavía por ahí en 2016 la norma 8. Sin embargo, actualmente, y ya hablaremos más adelante de esto, hay una nueva actualización que apenas se acaba de liberar en junio en Toronto y entra en vigor de las normas que ustedes pueden ver ahí, de la norma 2, 3, 4 y 8 al 1 de enero de 2021 y de las 7 en enero de 2020. Platicaremos más adelante de en qué ha consistido este cambio. Ahora, como vemos, la norma 2 se refiere a una competencia técnica, la norma 3 a habilidades profesionales, la 4 a valores profesionales, ética y actitudes, 5 a experiencia práctica y 6 evaluación de la competencia para pasar a lo que ya mencionábamos de desarrollo profesional continuo y competencias profesionales del auditor. A continuación, vamos a hablar de los principales elementos que tienen estas normas. Algo de lo que resaltan las normas es que tenemos que estar hablando de una competencia profesional. Y esta competencia profesional va a estar integrada básicamente primero de una competencia técnica, donde debe de el aspirante profesional de contaduría tener todos los conocimientos técnicos necesarios. Cabe mencionar que se pensó para este cuerpo de normas que iba a cambiar el enfoque que tenían en el cuerpo anterior, porque en el cuerpo anterior pedían el ideal máximo para el contador. Hubo una gran discusión en donde se debatía en si debiera ser el mínimo, si debiera ser el máximo, y entonces se determinó que no iba a ser algo mínimo, pero sí lo indispensable para poder llamar a un cuerpo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores a un contador. Entonces, así se determinan las competencias técnicas, las habilidades profesionales, los valores y actitudes profesionales que debe de tener un profesional de la contaduría, y entonces se hacen las diferentes normas, como repetíamos, la 2 que lleva la parte de la competencia técnica, la 3 habilidades y la 4 ética, actitudes y valores, y conjuntamente esto va a ser lo que nos va a dar una competencia profesional. Entonces, cosa que se puntualiza la diferencia entre una competencia técnica y una competencia profesional, es esa capacidad que tiene un individuo para desempeñar cierto rol en un estándar específico y donde van incluidos estos 3 elementos. Bueno, la siguiente se refiere precisamente a lo que son las competencias técnicas. Entonces se considera como mínimo indispensable que un contador profesional debe de contar con competencias en contabilidad de información financiera. Y ahí, en general, podríamos decir, cada una de estas competencias habla no del hecho de conocer, el nivel de conocimiento o de descripción se deja para un nivel más técnico. Para un profesional de contaduría ya estamos hablando de aplicación, de análisis, de interpretación, de niveles de conocimiento más altos en cada uno de los campos. Entonces, se habla de que el profesional en contaduría como mínimo debiera de manejar principios y normas a nivel local y a nivel internacional. Es decir, se pone como un conocimiento mínimo indispensable que todo egresado, todo contador profesional sepa, por ejemplo, de normas internacionales de información financiera. También en contabilidad administrativa, que sepa de normas de evaluación del desempeño, de toma de decisiones, procesos de planeación. En gestión financiera se habla también de las etapas principales para que alguien pueda tomar decisiones de inversión y financiamiento. Por supuesto, áreas muy tradicionales como la de nosotros de impuestos y auditoría, donde se tocan los temas más importantes.
Y quizás algo que no en todas las latitudes se comprende o se asociaba con el contador, pero que sabemos que es muy importante, la parte de gobierno corporativo, gestión, riesgo y control interno. Pero aunque sabemos que esto puede estar en áreas de auditoría, algunos de estos temas, se especifica que el control interno y la gestión de riesgo tienen que ser conocimientos indispensables para cualquier contador. Por supuesto, en la parte técnica también está de su lado derecho de la pantalla las materias complementarias, como lo son leyes y regulaciones, entorno de negocios, economía, estrategia de negocios y gestión, todo esto de los esquemas de planeación estratégica de una empresa y, por supuesto, tecnologías de información tiene un especial énfasis. Y más adelante veremos cómo entra este tema en los más recientes casos. En la parte de habilidades, se considera fundamental que un profesional de la contaduría no solamente pueda tener esos conocimientos, sino que pueda contar con habilidades de tipo intelectual, donde va a poder evaluar información de una variedad de fuentes y perspectivas, va a poder aplicar juicio profesional y también evaluar alternativas para alcanzar conclusiones bien razonadas. Debe saber de identificar también dentro de esas habilidades intelectuales cuándo es necesario consultar a un superior. En la parte de
otro de los puntos que tenemos en la parte de los elementos importantes que contienen las normas es que tiene diferentes enfoques de aprendizaje. Y en este cuerpo de normas, no obstante, que mantiene los enfoques de aprendizaje de insumos o entradas, lo que nosotros quisiéramos lograr es que la mayoría de procesos de aprendizaje se basen en enfoque de aprendizaje en base a resultados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de enfoque en base a insumos o entradas, basta con que alguien pueda estar como ahora estamos nosotros escuchando una charla, una clase o presenciando alguna conferencia y entonces esa persona le llegue información a ese profesional. Entonces hay un insumo que le está ayudando a capacitarse y a crecer. Sin embargo, el enfoque de aprendizaje en base a salidas o resultados, a lo que se refiere es que debemos de asegurarnos que la competencia se demuestre. Es decir, si tú asistes a un curso de presupuestos, yo esperaría que al final tengas un presupuesto hecho como muestra de que realmente tienes el aprendizaje contigo. Entonces, es un enfoque de aprendizaje que ahora toma el consejo, no nada más para el aprendizaje inicial, sino también está promoviendo que el desarrollo profesional continuo tenga estos elementos en donde pueda evaluar que cada experiencia de crecimiento del profesional pudiera ser en base a competencias demostradas. Podríamos decir que los procesos de certificación nos pueden dar un ejemplo de estos, de este enfoque en base a salidas. Bien, la siguiente, por favor. Un quinto, la norma 5 muestra otro elemento, un cuarto elemento, que se menciona también como parte del desarrollo inicial del profesional. Y esto es muy importante porque no, sobre todo cuando es una educación universitaria, no todos los alumnos tienen la oportunidad de poder tener un buen periodo de experiencia práctica. Sin embargo, las universidades procuramos que así sea con cada uno, pero aquí en la norma enfatizan que la experiencia práctica es un componente muy importante de formación porque, en primer lugar, ayuda a tener conciencia del entorno. Es decir, no es lo mismo tener el conocimiento simplemente teórico que estarlo aplicando en un entorno más complejo, donde hay interacción con otras personas, con ciertas situaciones. Esto nos va a dar también entendimiento de las organizaciones y de las relaciones de trabajo profesionales, que genera una madurez en el profesional, que cuando ya se libera para el ejercicio profesional, lo puede ayudar mucho a tomar mejores decisiones y a servir de mejor manera. Ayuda también a relacionar el trabajo contable con otras funciones y no verlo aislado de otras funciones de la organización. Si seguimos, por favor, esta experiencia práctica también nos va a permitir desarrollar valores, ética y actitudes profesionales, pero en vivo, es decir, apropiados en situaciones de la vida práctica. Y sobre todo va a ir ayudando a ese aspirante a profesional de contaduría a poder lograr niveles progresivos de responsabilidad mientras está en niveles apropiados de su profesión. Es decir, mientras alguien se está preparando para esto, todavía no tiene la parte del ejercicio profesional, pero está en entrenamiento, pues tenemos esa ventaja de la supervisión. Inclusive la norma habla de que lo deseable es que haya un supervisor de experiencia práctica, ya sea en el trabajo, en estas prácticas profesionales, en la universidad, pero que se vaya apoyando al nuevo profesional a poderlo ir guiando en esta ganancia de experiencia. Se habla entonces de la figura deseable de un mentor, un supervisor de experiencia práctica, y todo esto se pone como puntos muy importantes antes de llegar al punto siguiente, que es el punto de la evaluación. Si seguimos, por favor, podemos ver que este fue un punto de mucho debate en el Consejo de Normas. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, los puntos de calificación son diferentes en todas las jurisdicciones. Hay países en que los profesionales de la contaduría no pueden ejercer hasta que estén certificados. En el caso de México, por ejemplo, les comparto, nosotros tenemos
una Secretaría de Educación, una Dirección General de Profesiones, que da la cédula profesional que permite ejercer a un profesional de la contaduría, y cada universidad a su vez da un título que también es uno de los requisitos que teníamos para poder ejercer esa profesión y obtener una cédula profesional, con las diferentes formas que cada universidad tiene para evaluar. Ciertamente, yo creo que como región debemos estar orgullosos porque somos de las pocas regiones que tienen una preparación desde la universidad para este profesional, específicamente para formarlo como contador. Como decía, en otras regiones llegan con otro tipo de profesiones y empiezan su formación profesional en contaduría en el organismo profesional. Eso nos da una ventaja. Sin embargo, pues a veces se nota que la experiencia práctica no en todas partes es requerida. Entonces, lo que se dice, bueno, respetando todas las disposiciones jurídicas y locales de cada país, los requisitos de evaluación son que sea una evaluación formal y que trate de evaluar la competencia profesional con los elementos que ya hemos mencionado. Da ciertos principios de evaluación, la norma, como la confiabilidad y la validez de las evaluaciones, y por supuesto pide que haya evidencia verificable y rastreable de esa evaluación que se da el profesional. Esta última norma, por supuesto, reconoce diferentes puntos de calificación que son exámenes de egreso, lo que en algunos otros países llaman licenciamiento, y lo que unos otros reconocen como la parte de la certificación. Entonces, bueno, en varios de nuestros países el proceso de certificación sí exige que, aparte de tener una preparación como contador, tenga un periodo mínimo de experiencia de 3 años, pero hay algunas otras regiones donde inmediatamente, y también aquí pasa en México, inmediatamente termina la titulación por una universidad y se le da la cédula de trabajo y puede ejercer, no obstante no esté certificado. Entonces, se reconocen estos diferentes niveles, sin embargo, se recomienda que sea cual sea este nivel y punto de calificación, que se garantice que pueda tener esta evaluación los 3 elementos, lo que son conocimientos, actitudes, valores, habilidades, y lo que es experiencia. Y esto habla la norma 6. Si podemos seguir, por favor. El desarrollo profesional continuo. Si recordamos, esta fue una de las últimas normas que se han reformado, y esto es a partir del 2020 entrará en vigor la norma nueva, la norma internacional de desarrollo profesional continuo. Y me voy a permitir, no obstante que vamos a hablar más adelante de las modificaciones, hablar de estas modificaciones. Aquí, por supuesto, se reconoce que el desarrollo profesional continuo del profesional de la contaduría pues es muy importante para mantener la confianza y la credibilidad en la profesión, porque pensemos que alguien que está actualizado, alguien que está preparado, pues es alguien que genera confianza y credibilidad, y que por supuesto protege el interés público, porque cuando no tenemos incluso esa competencia, esa confiabilidad de estar actualizados, pues no podemos hacer nuestra función de protección del interés público de manera adecuada. También nos ayuda como profesionales a enfrentar los cambios. Si todos estos cambios se dan y no nos actualizamos, entonces no vamos a poder hacer frente a ellos de manera adecuada y proporcionar nuestros servicios de manera adecuada. Mejoran la relevancia de nuestro trabajo y nuestra productividad, apoya los logros de nuestros objetivos de carrera y, por supuesto, y aquí vengo a los cambios que se dan en la última norma, no obstante, la norma está dirigida a los organismos profesionales. Por primera vez, la norma internacional puntualiza que la responsabilidad es del profesional, es decir, yo como contador soy el responsable de mi desarrollo profesional continuo. Entonces, ¿cuál es la función del organismo profesional? Bueno, la función del organismo profesional va a ser la de facilitar las experiencias de desarrollo profesional continuo,
de promover la importancia del desarrollo profesional continuo y sobre todo de poder apoyar a que este desarrollo profesional continuo tenga un registro que pueda ser verificado. Entonces, hay cosas muy interesantes en esta norma que entra a partir del 2020, pero sobre todo se busca hacer mayor conciencia en el profesional de lo que sería la necesidad de desarrollo profesional, trabaje en facilitar este desarrollo, verificarlo, registrarlo y promoverlo. Bueno, si continuamos, por favor, ya hemos hablado de la norma 8, pero hace 2 años se hace un parteaguas muy importante en lo que es la visión del IFAC. ¿Por qué? Pues porque no obstante que tenemos muchos años hablando de un entorno global, empiezan a enfrentarse nuevos retos. Retos que empiezan a exigir ciertas características de los profesionales. Si podemos ver en la siguiente lámina, algunas de estas características que ya nos acompañaban, pero muchas veces no todas estaban visualizadas para el contador, sino para otro tipo de profesiones como administración, son precisamente las que aparecen ahí. Bueno, es fundamental que se tenga una visión a largo plazo. No nada más estar, como muchos han hecho la crítica en nuestra profesión a veces, de que tenemos mucha información que viene del pasado. Se habla de que un contador también tiene que tener una visión prospectiva y una visión a largo plazo, que debe de ejercer liderazgo sobre los equipos de trabajo por las diferentes áreas en las que se desempeña y que a veces lo hacen responsable de muchos proyectos en la organización. Tiene que tener una capacidad de adaptación continua por la velocidad de los cambios. También tiene que entender de conceptos básicos de innovación y aplicar un pensamiento crítico y un juicio profesional desarrollado a lo largo de toda su formación. Sobre todo debe de poder aprender por cuenta propia y tener una actitud de aprendizaje para toda la vida y, como decíamos, inclusive reforzado en esta norma 7, poder tener capacidad de autoevaluarse, determinar qué es aquello que necesita para seguir creciendo y para poder enfrentar los nuevos roles de un cambio de trabajo, de un cambio de función, de un cambio de condiciones en el ambiente. En conjunto con esto, si podemos ver en la siguiente lámina, podemos hablar de las tendencias. Y si quieres ponerlas todas, Laureana, podemos. Perfecto. En esta parte se enfrenta también a analizar constantemente y exigir y a recibir peticiones acerca de cómo va a atender la contaduría estas macro tendencias de la cuarta revolución industrial, de todo lo que conlleva la profesión, la inteligencia artificial, el Big Data, el Data Analytics. Por ejemplo, nosotros nos enfrentamos de repente a que algunos de nuestros egresados que están trabajando actualmente están mapeando sus procesos para que los robots puedan ejercer estos procesos, y esto aparentemente resulta ser una amenaza por la profesión, por la mala información que hay acerca de la tecnología. Puede sustituir a la profesión contable. Se ven nuevas formas de hacer transacciones con los negocios de persona a persona, de consumidor a negocio también. Hay muchos avances de las ciencias y la tecnología que requieren habilidades especiales para poder reflejar esa realidad, evaluar esas tecnologías y poderlas expresar en forma de información numérica. No se diga de la transformación social y la recomposición económica de todas las regiones. Estamos entre las separaciones y la alianza de ciertas regiones, y por si fuera poco, hay un tema en el que aparentemente es importante para todos, pero que pocas profesiones lo toman de manera directa, como es el cuidado del medio ambiente, los temas de sustentabilidad. Si pasamos a la siguiente, por favor, Laureana. Bueno, tenemos sin duda alguna la parte de cambios en los esquemas de trabajo. Muchas generaciones trabajando juntas, con diferentes características,
cambios en el ambiente de trabajo, trabajo a distancia, que requiere también ciertas habilidades, muchas exigencias para nuestra profesión. Definitivamente creo que nadie podríamos decir que en nuestras regiones cada vez hay mayores exigencias, sobre todo en regulaciones para nuestra profesión. Se nos toma en cuenta como uno de aquellas profesiones que va a proteger la veracidad de la información, la transparencia, el combate contra la corrupción. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todas estas exigencias. Además de esto, se nota el tránsito de profesionales entre regiones. Es decir, ya nuestros equipos de trabajo, más actualmente, están compuestos de profesionales de diversas regiones y eso también implica ciertas habilidades en cuanto a comunicación, en cuanto a homologación, y nuestra profesión es una de las que quizás más ha sufrido con esta parte de tratar de homologar normas, reglas, pero creo que vamos avanzando. Algo muy preocupante también, lo que mencionaba, que se cuestiona el futuro de las profesiones, entre ellas la nuestra, y surgen nuevas profesiones y crecen, pero a su vez crecen los campos de actuación. Entonces, el IFAC hace una fuerte reflexión respecto de todo esto y decide hacer una revisión y entre eso, en el ámbito de educación, si pasamos a la siguiente etapa, pues se reconocen los ámbitos de aprendizaje. Es decir, ciertamente la educación tradicional, la formación tradicional a través de programas y cursos seguirá siendo importante. Sin embargo, nos damos cuenta de que hay un aprendizaje que a veces no se documenta, que no se tiene en cuenta, que es el aprendizaje en el trabajo, que es muy valioso. También la parte que mencionaba de la mentoría, el coaching, que también generan mucho aprendizaje de profesional a profesional, y hoy día el aprendizaje autodirigido. Y esto hace una revolución completa, porque como decía yo, incluso en la norma de desarrollo profesional continuo, tenemos nosotros la oportunidad de ahora ya reconocer que hay diferentes formas de aprender, que hay diferentes formas de reconocer ese desarrollo que el profesional va teniendo y que como profesión debemos empezar a reconocer y debemos esos aprendizajes autodirigidos y que el profesional debe de hacerse responsable también por su cuenta propia de poder registrar eso y reconocerlo y hacer la ruta de aprendizaje que necesita. Bien, si seguimos a la... Como decía, y es el tiempo de hablar de todas las modificaciones que se hicieron a las normas de información. Bueno, evidentemente está presente la parte de la tecnología en muchos procesos en las organizaciones, ya sea públicas o privadas. Entonces, había que hacer una reflexión y de inicio el Consejo Internacional de Normas Internacionales de Educación dijo, bueno, es que es importante hacer una norma que hable exclusivamente de lo que es el impacto de la tecnología en la profesión. Las formas de aprendizaje han cambiado definitivamente, pero por otra parte también reconoce el crecimiento y la importancia de ciertos stakeholders como lo es el sector público. Entonces, piensa en un plan de trabajo en el que se puedan desarrollar una norma especial para utilizar las tecnologías de información en el trabajo del contador para atender sectores como el sector público. Si podemos, observar en la gráfica que ahora está en su pantalla, pues surge otra preocupación. Podemos ver ahí un estudio que se hizo en el 2017 por parte del IFAC, que algunos de ustedes seguramente conocerán, donde el porcentaje de adopción de las normas, pues es muy bajo en el caso de algunas normas en cuanto a la adopción. Hay algunas que parcialmente se adoptan y hay otras que ni siquiera, cierto porcentaje de miembros que no adoptan las normas. Entonces, si nos remitimos al caso de las IES, que es el tercer renglón de arriba hacia abajo,
estamos hablando de que el porcentaje de adopción en 2017 era del 20%. Y después, pues sí, todos los miembros estamos de acuerdo, pero hay una adopción realmente parcial. Esto lleva también a ver la responsabilidad, y la podemos ver en la siguiente lámina, de responsabilidad tienen los miembros en la adopción de estas normas. Si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Podemos ver que la responsabilidad directa solo es de 10%. ¿Qué quiere decir esto de la responsabilidad directa? Bueno, que el organismo profesional tiene en sus manos el poder exigir o el poder solicitar a sus miembros que cumplan con estas normas. Estamos hablando específicamente de la educación. Y en casi todas las regiones es compartida. Ejemplo, en algunos de nuestros países, las universidades tenemos en nuestras manos lo que es el desarrollo profesional inicial, el profesional en contaduría. Eso, bueno, limita un poco esta adopción o esta influencia que el miembro puede tener en este desarrollo profesional inicial. Sin embargo, el IFAC dice, bueno, si tu responsabilidad no es directa, entonces lo que te pido es que hagas los mayores esfuerzos que estén en tus manos para que se puedan adoptar las normas. Pero también se nota con esto que, bueno, la norma todavía no es muy conocida y muy utilizada. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué se propone el Consejo Internacional de Educación? En primer lugar, actualizar las normas, incluyendo aspectos relevantes. Y en segundo lugar, dar mantenimiento a materiales y desarrollar normas para nuevos campos de actuación. ¿Qué quiere decir esto? Todo el material que está hecho en el portal actual del Consejo de Normas Internacionales de Educación se revisa y se determina cuál ya no está vigente, cuál tiene que actualizarse, cómo mejorar esto, y se da el enfoque total a la implementación. Es decir, terminamos un cuerpo de normas, hay que actualizarlas con los temas más relevantes, y entonces se toma la determinación de, como les decía, hacer una norma de tecnología de información y hacer una norma para el sector público. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente sucede? Vamos a ver más adelante que el IFAC toma ciertas determinaciones que limitan el tiempo en el que el Consejo Internacional de Educación puede hacer esto. Entonces, lo que hace el Consejo Internacional de Educación es, bueno, reconoce que la tecnología de información y comunicación debe estar presente a lo largo de todos los procesos. No es un elemento especial, sino es un elemento que debería permear en todas las funciones del contador. Por lo tanto, las normas que entran en vigor a partir de 2021 tienen la modificación en cada una de las normas de los elementos básicos de tecnologías de información que le permitirán al profesional de contaduría estar actualizado, y no se dejan los elementos básicos para que las tecnologías del momento estén atendidas por el profesional de contaduría. Asimismo, los elementos de juicio profesional y escepticismo profesional que antes eran más atendidos por la formación de auditores, ahora se ponen en todas las áreas de la profesión. Y se determina que no solo el auditor tiene que tener una fuerte formación de escepticismo y juicio profesional, sino que es tanta la demanda de cambios en nuestra profesión, es tanto lo que nos tenemos que enfrentar, que cualquier profesional de la contaduría en su desarrollo profesional debe desarrollar muchas habilidades de juicio y de escepticismo profesional. Finalmente, se hace una revisión de los requerimientos del sector público y se emite un documento en el que se puntualizan esto. Sin embargo, ya no se puede generar una norma. Vamos a la siguiente lámina. Sí, a todas las tendencias el Consejo Internacional de Educación respondió con esto. Por su parte, el IFAC responde
con la creación de un modelo para avanzar en la educación internacional en contaduría. Es decir, toma una decisión muy fuerte en el 2018 y anuncia al Consejo Internacional de Educación que dado que ya se tocaron los puntos y elementos personales más importantes para la formación del contador, el Consejo va a cesar su trabajo como Consejo Emisor de Normas, porque si bien es cierto, podría seguir haciendo normas para cada una de las especialidades del contador, como lo hizo con auditoría, el conocimiento cambia tan rápido que el esperar el tiempo necesario para que una norma llegue al usuario es mucho. Es decir, si nos ponemos a pensar esta tendencia de la tecnología de información, ya tiene varios años con nosotros y ahora en 2021 empezamos con esta norma. Entonces el IFAC tiene una respuesta mucho más contundente y dice, vamos a pensar juntos con el Consejo de Normas Internacionales de Educación en un nuevo modelo de educación de corte global. Pueda dar respuesta muy importante a las peticiones y a los requerimientos en materia de educación para los contadores. Y entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, establece un plan estratégico para 2019-2020 con una prioridad. La educación se va a mantener como una de las prioridades estratégicas del IFAC. Hay que dar un apoyo continuo para los estándares internacionales, incluyendo la parte de educación. Es decir, no desaparecen, por supuesto, los trabajos del Consejo, que son más bien la plataforma de despegue para el nuevo modelo educativo, sino ahora hay que enfocar todos los esfuerzos en poder implementar esos estándares y poder darle a todos los organismos profesionales elementos para implementarlos y difundirlos. Entonces, en agosto de 2018 se anuncia la transición a este nuevo modelo y el término de los trabajos del Consejo. Por eso, como les decía, el Consejo acelera lo que tiene que hacer en materia de tecnologías de información y lo que es el sector público y el escepticismo y el juicio profesional. En septiembre se crea un grupo asesor con múltiples partes interesadas y con los miembros más destacados del Consejo para que puedan trabajar acerca de la transición. Y en octubre-noviembre de 2018 hubo una serie de encuestas, de webinars para poder consultar a los stakeholders acerca de las características que debería de tener este modelo. Si vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las conclusiones que se dan al respecto? Bueno, en primer lugar, este modelo tiene que tener un enfoque integral y comprensivo de todas las áreas de formación de la contaduría. Debe responder de manera muy ágil y efectiva, con la menor cantidad de recursos, pero con la mayor cantidad de insumos, para enfocarse en el mejor aprovechamiento de los recursos. Es decir, va a tomar en cuenta recursos internos y externos para poder ayudar a los organismos miembros del IFAC, los organismos profesionales, a mejorar la formación de los futuros profesionales. Es decir, se piensa en un portal global de educación abierto para que haya una comunicación mucho más ágil, que no tengamos que esperar a que las preocupaciones de la profesión tengan que entrar en una norma y pasen 2 o 3 años con el proceso de evolución hasta que salga, sino que los usuarios puedan tener respuestas casi inmediatas a sus preocupaciones en materia de formación. Entonces, se hace mucho en desarrollo y habilitación de capacidades. Se quiere lograr con todo esto, pues que tengamos organizaciones, mercados financieros y economías más fuertes y sostenibles. Uno de los propósitos generales del IFAC es fortalecer las economías a través de su profesión, de fortalecer la profesión contable. Entonces, se piensa en todos estos requerimientos, se piensa que se debe de construir capacidades en los organismos profesionales. Y si nos vamos a la siguiente, por favor, la respuesta final es crear un modelo que tenga un panel internacional de educación contable. Este panel
Internacional de Educación Contable va a estar formado por miembros destacados de las diferentes regiones donde el IFAC tiene miembros. Va a basarse, por supuesto, en lo que ha desarrollado hasta ahora el Consejo de Normas Internacionales de Educación, y a partir de ahí va a ser un consejo asesor, un consejo que dé asesoramiento estratégico y recomendaciones. Sus miembros son gente que está conectada con los últimos avances en materia de educación y tiene una composición diversa en regiones y también en la parte de formación de los contadores, incluso gente que es pedagoga y gente que es indispensable para este consejo asesor. Va a ser monitoreado y asesorado todo esto por el IFAC, por los consejos del IFAC, pero este consejo le va a dar insumos y va a estar explorando las tendencias sobre educación. Va a asesorar en estrategias de educación y en el plan de trabajo del IFAC acerca de educación, y a su vez va a poder ayudar en que se facilite el acceso para habilidades y recursos de asesoramiento que integren el modelo, es decir, todo este portal del que hablamos, con mucho material, con recomendaciones, con respuestas a los requerimientos globales de la formación de los contadores, es parte de este nuevo modelo de educación y va a tener un componente muy importante para promover la adopción e implementación de las normas internacionales de educación. Esto todo en respuesta a todavía poca adopción que hay de las normas de educación. Por supuesto que va a ser el responsable de mantener y saber cuándo es necesario revisar los estándares. Y bueno, yo quisiera decirles que justo como empezaba esta charla en junio, terminó el trabajo del Consejo de Normas Internacionales de Educación, entregó a la nueva administración de esta sección todo lo que son los documentos actualizados y las nuevas propuestas para sector público y para los temas de tecnologías de información, escepticismo profesional y juicio profesional. Varios miembros destacados de este Consejo de Normas Internacionales forman ya parte de este panel. Este panel se va a reunir por primera ocasión en septiembre de este año ya como panel de educación y va a funcionar también a través, una de las cosas que tiene es que va a haber una reunión anual para todos aquellos directores de organismos profesionales pertenecientes al IFAC y sus secciones de educación, y se va a armar un grupo de multi-stakeholders en donde, por supuesto, comentaba con Mario, a quien agradezco la invitación a esta charla, la Asociación Interamericana de Contabilidad está entre este grupo de stakeholders que ya están en el directorio para este nuevo modelo educativo para recibir todas las noticias acerca de los avances de educación. Esta reunión anual va a ser muy productiva porque se van a discutir temas de actualidad, se van a poder hablar de las nuevas tendencias y va a haber algunas otras seminarios regionales de educación. Entonces, se está construyendo mucho, estamos apostando mucho a que podamos dar una respuesta más ágil. Su servidor acaba de terminar justo en esta Junta de Toronto como asesor técnico de la representación que teníamos de México. Sin embargo, pues tenemos también esta oportunidad de poder estar en contacto con esto y poderlo compartir con ustedes. Bueno, pues por mi parte termina la exposición, pero quisiera pedirle a Laureana si fuera tan amable de proyectarnos el video donde el IFAC presenta este nuevo modelo para que después podamos pasar a la sección de preguntas y quedaría yo a sus órdenes. As a global representative of the accountancy profession, IFAC has a vision that the profession be recognized as essential to strong and sustainable organizations, financial markets, and international economies. Toward this vision, IFAC assists professional accountancy organizations and other key stakeholders in creating future-ready professional accountants who are committed to lifelong learning. That is why IFAC developed a comprehensive and integrated approach to advancing accountancy education at the global level.
This approach is designed to be relevant, responsive, effective, and open. How? It harnesses IFAC's comparative advantages: natural facilitator, trusted intermediary, global knowledge-sharing platform, and influential voice to respond to challenges and opportunities in an agile, effective, and efficient manner. It benefits from the advice, access to resources and knowledge, and advocacy provided by an international panel on accountancy education. It draws on the output of a multi-stakeholder engagement framework. It optimizes the use of resources and knowledge across all IFAC activities. And very importantly, it leverages the resources and knowledge of IFAC member organizations and others. These different perspectives and wealth of resources enable IFAC to deliver a wide range of services to advance accountancy education, maintaining and promoting the adoption of the international education standards, supporting their implementation, building capacity, providing thought leadership, commissioning research, advocating for quality accountancy education, and engaging with a wide range of stakeholders. These services build on the high-quality work of the International Accounting Education Standards Board, which made a significant contribution to the accountancy profession by developing the international education standards and shaping the direction of quality accountancy education. How does IFAC advance accountancy education at the global level? This key component of the IFAC strategy draws on the outputs of a multi-stakeholder engagement framework, online surveys and discussion, International Forum for Key Accountancy Education Stakeholders, International Forum for Accountancy Education Directors from professional accountancy organizations and firms, and advice from the International Panel on Accountancy Education that is representative of key stakeholders and the major regions of the world. This IFAC Board and Council approved strategy is implemented by staff, overseen by the CEO, who reports to the board, which in turn oversees the execution of this strategy and reports back to the council. Services rendered under the strategy are available on the IFAC website in an easy-to-access format, providing a valuable one-stop resource of knowledge for professional accountancy organizations and other stakeholders. IFAC's approach to advancing accountancy education at the global level is responsive, agile, effective, and efficient, and best of all, aims to equip professional accountancy organizations and other stakeholders to facilitate quality education for professional accountants and make them ready for the future.